esta oportunidad, la enseñanza para el pueblo de Dios se encuentra en el libro de Malaquías. En hebreo, el nombre Malaquí significa mi mensajero. Este profeta se sitúa cronológicamente en el periodo post-exilio. Para ilustrar con mayor precisión, revisemos un poco la historia. Cuando aún estaba la nación de Israel y Judá en la tierra prometida, creció un reino poderoso, y estos eran los asirios. Recordamos al gran capitán de un reino poderoso que se encontró con Eliseo, lo recordamos, ¿verdad? El que fue sanado de lepra. Después de un tiempo, los asirios, al reino del norte, los derrota y se los lleva prisioneros. Después de esto aún queda el reino del sur, denominado Judá, quienes son vencidos y llevados cautivos por los babilonios, estando bajo el dominio de ellos hasta aproximadamente el año 539 a.C. Luego, los medo-persas surgen y derrotan a los babilonios, y se establece el imperio persa con el rey Ciro. Cuando estaban los asirios con poder, los israelitas estaban con reinos divididos, y luego en el norte fueron llevados por los asirios, como mencionamos, al exilio. Luego el reino del sur, Judá, también es llevado por los babilonios al exilio. Pero cuando surge el imperio persa, Ciro decreta que todos los pueblos cautivos pueden volver a sus tierras de origen, y por eso a esta etapa se le conoce como post-exilio. En este tiempo, post-exilio, los profetas que el Señor levantó son Ageo y Zacarías. Estos dos profetas dieron esperanza a una comunidad judía sin esperanza, entregados al derrotismo, entregados a la frustración. Y Dios, a través de Ageo y Zacarías, les levantó el ánimo de volver a Dios y confiar en las promesas de Dios, a pesar de que el presente en que vivían era terrible y el futuro nebuloso. Recordemos que gracias a las palabras de estos dos profetas, los judíos terminaron la reconstrucción del templo con Zorobabel. Pero se puede ver que a pesar de un buen logro, la reconstrucción del templo, los judíos vivían en doble vida. Se unieron con mujeres de las tierras vecinas, adoptaron costumbres de los pueblos vecinos y no sirvieron a Dios, como la Escritura lo enseñaba. Esto era porque la generación que retornó del exilio eran en su mayoría jóvenes, que muchos no habían sido instruidos en la ley de Moisés. Ellos volvieron más por emoción de ver la tierra de sus padres, quienes les contaban maravillas de la tierra de Israel. Ellos que habían vivido bajo esclavitud, bajo circunstancias crueles y críticos, optaron por volver a su tierra con el fin de hallar paz, tranquilidad. Era su casa. No más tenían que trabajar. Quizá dijeron, aquí estamos sufriendo. Mejor volvamos a la tierra de nuestros padres, que allí hay de todo. Parece coincidencia esto de ver a muchos en estos días retornando a sus tierras, pensando que allá habrá paz, que allá habrá comida. Les saldrá por las narices la comida, que serán tratados como reyes. En fin, por el momento lo dejamos allí nomás eso. Continuando, los judíos jóvenes, que en su mayoría retornaron, eran apáticos. Quiero decir, ellos tenían la falta de voluntad para hacer algo, falta de energía. Les faltaba fuerzas para moverse, para trabajar. Y también eran indiferentes. Quiere decir que la actitud o la cualidad de estos jóvenes que retornaron eran fríos. Trataban con desdén a su prójimo. No les importaba qué ocurría con el resto. Nos preguntamos, ¿y por qué? Porque ellos no fueron instruidos en las leyes de Dios.
Ellos no vivían como hombres libres, sino como esclavos, y por tanto su pensamiento y práctica era acomodarse a lo que venga con el fin de vivir comiendo, bebiendo, y después no les interesaba más que eso. Ellos por eso tomaron mujeres del lugar, no porque eran bonitas o cosas por el estilo, sino por acomodarse a tener provisiones, y aceptaron las prácticas paganas, y así abundaron en pecado. El profeta Malaquías aparece justo en este tiempo para decirles el mensaje de Dios, que lo que viven está en contra de Dios. ¿Cuántos hoy son como estos judíos, que no les interesa la santidad ni servicio a Dios? Lo que buscan es comodidad, seguridad, según sus posibilidades. Se juntan con mujeres o varones solamente para tener comodidad económica. ¿Cuántos de los que vuelven estos días a sus tierras, entre comillas, a sus tierras, solo buscan salvar su pellejo, pero no buscan salvar sus vidas del juicio venidero? Los israelitas, en vez de llevar una vida íntegra, temerosos de Dios, que pueden ser ejemplos para los paganos, ellos se volvieron en tropiezos, haciendo acrecentar la ira de Dios. Bien, por eso Malaquías podría haber expresado lo siguiente: dime qué clase de culto celebras y yo te diré quién eres. La comunidad de los judíos de aquella época vivieron en miseria, y bien supieron cubrir con ella su manera de vivir. Se justificaron: es que estoy necesitado, es que soy pobre, es que soy esclavo. Yo estoy viniendo sin tener nada de aquella gran ciudad a esta tierra. Pero se entregaron a la indiferencia. No fueron capaces de por lo menos reconocer lo que se les brindaba. Obrando así ellos en contra de Dios, se burlaban de las cosas de Dios, tomándolo por vano y barato los principios eternos del Dios viviente de Israel. Todo lo que hacían era con mediocridad. Reconstruyeron el templo, sí, el templo de Dios, reconstruyeron, pero ellos lo hicieron por cumplir la orden del rey y por hacer caso a los más viejos, porque eran sus padres, sus abuelos. Seguro dijeron: ahí tienes ya el templo, sirve a tu Dios y déjame hacer mi vida, que necesito comer, vestir y sentirme que soy importante. Y el problema no solo era el pueblo, sino también los sacerdotes. Ellos eran corruptos. Desde el más importante hasta el último miembro de la familia sacerdotal eran tramposos. Usaban su puesto para lograr beneficios para sus placeres en vez de poner orden. Ellos practicaban la injusticia. ¿Y qué más se puede decir de los jefes y líderes encargados de gobernar a esta comunidad? Ellos hacían lo que querían. Esdras capítulos 9, verso 1 y 2 nos dice lo siguiente: después de todo esto, los jefes vinieron a verme y me dijeron: ni el pueblo de Israel, ni los sacerdotes, ni los levitas se diferencian en nada de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, pues incurren en los mismos actos repugnantes. Tanto ellos como sus hijos han tomado mujeres de estos pueblos, y el linaje sagrado del pueblo de Dios se ha mezclado con los pueblos de estas tierras. Lo peor es que los primeros en cometer este pecado han sido los gobernantes y los jefes importantes. Hasta aquí son algunas cosas breves que mencionamos del tiempo del profeta Malaquías. Y este libro podemos separar en varias secciones, y quisiera resaltar algunos temas que trataremos más adelante. Primero, la verdad y el amor de Dios son cuestionados. Segundo, los líderes espirituales fallan o cometen pecado. Tercero, la comunidad
judía o la sociedad de ese tiempo se deleita en el pecado. Cuarto, la clase política o los líderes políticos se corrompen. Quinto, el llamado de Dios a la purificación. Por tanto, este libro es muy importante para estudiar en estos días. Este libro se fecha entre los años 432 a 420 a.C., justo antes de la llegada o reformas de Esdras y Nehemías. Quiero terminar esta introducción panorámica del libro indicando que el libro al final nos mostrará que Dios es el único que puede restaurarnos, puede restaurar toda clase de gente. En Dios tenemos esperanza. El requisito para hallar el perdón de nuestros pecados es el arrepentimiento. Acude ante Dios con fe y sinceridad. En este tiempo, así como anhelan muchos volver a la tierra de sus padres en el Perú, así vuelve a Dios, quien es tu Padre, que te espera para perdonarte y restaurar tu vida y darte salud espiritual y física. Hasta la próxima.